Bien, esto, como les dije, es parte de un libro que se va a publicar en el Perú. El libro se llama El diablo está en los detalles. Yo sé que ese título es muy metafórico, no lo escogí yo, pero se va a hacer aparente después por qué ese título es apropiado. Bien, cuando vamos a hablar de democracia directa, esta es una sección inicial muy de introducción. Estamos hablando de tres tipos de institutos en realidad. Hay un cuarto tipo de instituto que cada vez es más necesario, pero que yo lo he dejado por fuera porque es algo más novedoso y quizás tiene otros sesgos, ¿no? Primero que todo, todos sabemos el primer gran ejercicio de democracia directa tiene que ver con el plebiscito. Plebiscito lo inventaron los romanos, básicamente era una discusión dentro de la plebe, no era una discusión en toda Roma, no decidían todos los romanos, era una discusión dentro de la plebe. Y por eso se le llamó plebiscito. Hoy, separándonos un poco de esa raíz histórica romana, le llamamos la consulta popular. Se le pregunta a las personas por su opinión en determinado aspecto de política pública o aspectos que tienen que ver con la estructura del Estado, puede ser incluso relativo a la constitución propia de un Estado, de la separación de otro Estado. Por ejemplo, está recientemente los casos del Quebec y el caso de Escocia. En ambos casos la gente dijo que no, así que es una manera de consultar a la población y ese es un primer tipo de ejercicio. Luego voy a mencionar el referéndum. El referéndum tiende a confundirse mucho en la historia con el plebiscito, pero en realidad persigue un propósito diferente. El referéndum siempre lo vamos a encontrar asociado a la validación de una norma o de un conjunto de normas. De allí que son los tratados los que se llevan frecuentemente a referéndum. Ese referéndum, por lo general, es parte de un proceso de aprobación. Es decir, que descansa la aprobación de ese cuerpo legal o ese cuerpo normativo, que puede ser una constitución, en una votación mayoritaria de las personas. Así que consulta popular o plebiscito y referéndum tienden a confundirse, pero son diferentes y esa diferencia la vamos a ver qué tan importante es en Panamá después. Finalmente está la iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana es acerca de esos procedimientos que le permiten a los ciudadanos llevar a referéndum justamente ciertos temas. Obviamente es como una primera etapa. Se exigen procedimientos electorales que tienen que ver con un porcentaje de firmas o un número de firmas y es una manera en que las iniciativas no parten del Estado, sino que parten de los ciudadanos. Entonces, esos son los tres instrumentos básicos. Miren, esta investigación, como les decía antes, estuvo liderada, entre otras personas, por Janina Welp, que es una estudiosa en ciencia política, una investigadora, y ellos tienen una serie de publicaciones en las que básicamente estos son los tres elementos que ellos destacan. Normalmente también se hace alusión a un cuarto instrumento, que es la revocatoria de mandato. Obviamente la revocatoria de mandato entonces surgen muchas dudas sobre en qué ámbito se aplica. Panamá la tiene contemplada para los miembros de la Asamblea, no así para el presidente de la República. Hay otros sistemas, hay otros estados en donde sí está contemplado para el presidente de la República. Pero bueno, eso es también sería otro instrumento más de democracia directa. Eh, en Panamá nosotros podemos decir con confianza que Panamá desde el principio ha sido una república eh, representativa, es una democracia representativa. Es decir, desde el principio de su institucionalidad,
Panamá reconoce la representación política como uno de sus máximos principios. Sin embargo, en la historia, nosotros claramente podemos ver que hay momentos cruciales para la historia política de Panamá en donde ha habido un ejercicio de democracia directa que es definitorio para esa historia política. Es decir, no es cualquier votación, es un momento crucial y es definitorio de la historia política esos ejercicios. El primero de esos ejercicios se dio en 1940 con el plebiscito que se organizó para validar el proyecto de constitución que se había formulado ese año. Yo no, como les decía en el ensayo, yo hago una historia de cada momento, explico el contexto, explico las circunstancias, explico ciertas cosas. No lo voy a hacer aquí porque eso me tomaría varias horas. Necesitaríamos una especie de una serie de Netflix para estar desarrollando cada uno de estos puntos y no tenemos ese tiempo. Pero sí voy a hacer comentarios al respecto cuando veamos el análisis en ciertos temas más adelante. Pero por ahora es importante que tengan claro cuáles son esos 6 ejercicios. 1940, el de la aprobación de la Constitución de 1941, 1977, el plebiscito sobre los tratados del canal, los tratados Torrijos-Carter, 1983, el referéndum constitucional para aprobar unas reformas constitucionales extensas e intensas, al punto que, de acuerdo a César Quintero, el principal constitucionalista de fines del siglo XX, ese referéndum en realidad creó una nueva constitución por sus contenidos, por la manera como desmanteló la constitución del 72 hasta ese momento imperante. 1992 tenemos otro referéndum constitucional de reformas a la constitución. 1998 tenemos otro ejercicio más de reformas a la constitución y en ambos ejercicios salieron negativos, es decir, se rechazó la propuesta de reformar la Constitución y el último ejercicio que tenemos es el referéndum sobre la ampliación del canal en el año 2006. Así que, si bien es cierto, repito, Panamá desde siempre ha sido una democracia representativa y la gran mayoría de las elecciones han sido acerca de elegir representantes, sí tenemos estos 6 hitos en nuestra historia. Yo pienso que todos son significativos. Vamos a ver ahora el análisis qué análisis podemos hacer y comparar unos ejercicios con otros. Lo primero que a mí me llamó la atención, no sé a ustedes, es la línea del tiempo. Fíjense, desde 1903 hasta el día de hoy, estamos hablando de prácticamente 117 años de república, y el primero de los ejercicios tomó 37 años hasta que se hizo, ¿no? Y curiosamente tomaron otros 37 años para hacer el segundo ejercicio, de 1903 a 1940 y luego de 1940 a 1977. De ahí en adelante la cosa ha sido diferente. De ahí en adelante sí tenemos más continuidad en los ejercicios. Tenemos cada 6 años, 9 años, cada 6 años otra vez. Y el último fue 14 años después del penúltimo ejercicio y estamos 14 años equidistantes a ese momento. Es decir, si ustedes tienen la sospecha, ustedes han sentido que en efecto en Panamá hay una necesidad de hacer un ejercicio de democracia directa, de permitir, plantear que hay ciertas decisiones fundamentales que la gente debe tomar. Yo creo que es por una buena razón, y esa buena razón es que ya este pueblo ha madurado al punto que eso lo conoce, lo sabe hacer y ha llegado el momento. Ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez, 14 años desde el 2006,
y es lógico que el tema esté sobre la mesa. No hace falta que diga que el año pasado fue un año muy intenso de agitación en materia de una nueva constitución, la solicitud, la exigencia de hacer un nuevo marco constitucional, que la gente fue a las calles. Yo rescato de todo lo ocurrido el año pasado. Me parece que vimos la emergencia de nuevos actores, vimos nueva gente en la calle y es lógico, es una nueva generación. Esa generación que estaba en la calle el año pasado y que yo estoy seguro que habría estado en las calles este año si no hubiera sido por lo que todos ustedes ya conocen. Entonces, estamos hablando de que están exigiendo su derecho a participar en la toma de decisiones fundamentales del Estado. Así que bueno, les dejo allí la línea del tiempo como parte de las consideraciones que hay que tomar. Era una cosa muy poco frecuente antes. Por las 2/3 partes del tiempo de la República ha sido una cosa poco frecuente. En el último tercio es definitivamente un aspecto de la vida política del país. Una de las cosas que se dice acerca del referéndum hoy, de los análisis que se hacen, es se pregunta si ese referéndum era obligatorio. ¿Por qué? Porque en realidad es diferente cuando el referéndum está contemplado en la Constitución que cuando se convierte en una herramienta de validación del poder. Entonces, en Panamá lo que debemos decir es que sí, hubo de los 6 ejercicios que tenemos, en 2 ocasiones ese ejercicio se hizo fuera de los procedimientos constitucionales. Para decirlo con palabras bonitas, fueron ejercicios extraconstitucionales. Y hay 4 ejercicios que se hicieron conforme lo establece la Constitución. Fíjense, el primero de ellos fue el plebiscito de 1977. Ese plebiscito sobre los tratados Torrijos-Carter estaba contemplado en la Constitución de 1972. Ergo, es la Constitución de 1972 la primera que establece normas sobre el ejercicio de democracia directa. Esas normas del 72 fueron reformadas en 1983 como parte del referéndum de ese año y han sido reformadas con posterioridad en las reformas del año 2004. Sobre eso me gustaría que me preguntaran después. Pero bueno, allí tienen ustedes esas dos distintas formas de concebir el referéndum. En la historia ha habido los que son de acuerdo a la Constitución y los ha habido los que no son de acuerdo a la Constitución. El referéndum de 1940 no fue de acuerdo a la Constitución, de la misma manera que tampoco lo fue el referéndum de 1983. En ambos casos, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo estuvieron de acuerdo en exceder el marco constitucional como parte de todo el proceso que involucraba llevar a cabo este ejercicio, digamos, de democracia directa. Bien, veamos otro aspecto, la materia de la que tratan. En 4 de las 6 instancias ha sido para aprobar o una nueva constitución o unas reformas constitucionales o bien rechazarlas. En 2 instancias el tema ha sido el Canal de Panamá. 1977 fue plebiscito, 2006 fue referéndum. No les voy a explicar todo ahora, pero sí voy a afirmar, y después me lo pueden preguntar, que tenemos los cables cruzados aquí. En 1977 debió ser un referéndum, no un plebiscito. Pero lo que se hizo en la práctica fue plebiscito porque eso es lo que decía la Constitución. ¿Cuáles son las implicaciones? Lo vemos después. Y en el 2006, que hicimos un referéndum, debimos haber hecho un plebiscito. Espero después aclararles por qué he afirmado que en 2006 debió ser plebiscito y no referéndum. Bien, los tipos de ejercicio, pues claramente en 1940 y en 1977 se hicieron plebiscitos.
Sí debo decir que yo he leído los discursos de Arnulfo Arias del año 40 y sí hay ocasiones en que el presidente de la República, que era su principal promotor del plebiscito, utiliza la palabra referéndum. Así que hay un poco de ambigüedad en los términos que se utilizan. También he visto que en 1977 ha habido un poco de ambigüedad sobre plebiscito y referéndum. ¿Cuál es la consecuencia de esas ambigüedades? Que la gente cree que estamos hablando exactamente de la misma cosa, que son dos palabras para hablar de dos temas que son el mismo tema. Uno de los objetivos de la presentación de hoy es discernir que se trata de ejercicios diferentes. Y bueno, los otros cuatro ejercicios son claramente ejercicios de referéndum. Pongo de nuevo el signo de interrogación en el referéndum sobre el canal, porque se llamó así, referéndum sobre el canal. Eso fue lo que dijo la Constitución, eso fue lo que dijeron todas las personas que participaron, pero yo tengo mis reservas sobre ese aspecto. Bien, la pureza del sufragio, un tema difícil. ¿Por qué es un tema difícil? Porque hay amplia evidencia de que tanto en 1940 como en 1977 hubo fraude electoral. Miren, yo no estoy diciendo que en 1940 la gente no quería la Constitución. Yo no estoy diciendo que la Constitución no se habría aprobado. De la misma manera, tampoco estoy diciendo que los tratados Torrijos-Cartes eran malos, ni estoy diciendo que las personas en su mayoría lo rechazaban. No, de ninguna manera. Probablemente, tanto en 1940 como en 1977, la mayoría de las personas estaban de acuerdo con la aprobación de ambos instrumentos. Probablemente sí, se puede afirmar que sí. Probablemente era lo mejor para el país aprobar la Constitución del 40, que se convirtió en la Constitución del 41, y también aprobar los tratados Torrijos-Carter. No tengo problemas con esa afirmación. Lo único que he dicho es que en materia electoral, en materia de ese ejercicio de depositar el voto y contarlo, hubo fraude en ambos ejercicios. Es decir, los resultados que se mostraron eran resultados amañados. Para que ustedes tengan una idea, en 1940 votaron más personas de las que había en el país. Es decir, son más los votos que el número de personas existentes. ¿Por qué afirmo yo eso? ¿Por qué eso se pudo hacer así como quien dice con impunidad? ¿Por qué la gente no se dio cuenta? Bueno, la oposición a Arnulfo Arias definitivamente trató de hacer lo posible para evitar eh, esa victoria, pero lo cierto es que los resultados que ellos mostraron decían que había favorecido el voto favorable a la Constitución el 98% de los votos. El problema es que el total de votos es superior a la cantidad de ciudadanos que había en ese momento en Panamá. ¿De dónde viene la evidencia para afirmar eso? Bueno, resulta que en septiembre de 1940 fue la fecha en que se celebró el cuarto censo de población del país. Septiembre es una fecha equidistante entre junio, que fueron las elecciones de ese año, y diciembre, que se hizo el plebiscito de ese año. Y en septiembre había mucho menos personas de las que los votos que se contaron. El problema es que los resultados del censo de población de 1940 no estuvieron disponibles sino hasta 1945. Así que sencillamente en 1940 la gente no podía saber de qué magnitud era el fraude. Podían sospechar que sí, se habían hecho cosas extrañas, pero no había la evidencia en 1940. Sí está la evidencia en 1945. Como ustedes saben,
procesar la información de un censo es algo que normalmente toma tiempo. Hoy estamos acostumbrados a que ocurre en 6 meses, en 8 meses ya tenemos la información. En aquella ocasión les costó 5 años procesar esa información. Más allá del tema de los datos, que repito, es una evidencia contundente, creo que también es importante mencionar algunas cosas relativas a la reglamentación electoral. En 1940 se aprobó que las personas pudieran votar en cualquier parte del territorio en que se encontraran. ¿Ok? Eso significa que no había un uso disciplinado del patrón electoral. Eso significa que, en efecto, las personas podrían hacer un turismo electoral ese día y aparecerse en varios centros de votación, en varias provincias, ir de un lado al otro y estar votando cada vez porque no había ningún control. Así que esa fue la manera como la reglamentación electoral ayudó el fraude. 1977, nuevamente, estamos en una época de dictadura, estamos en una época en que no hay ni partidos políticos ni prensa libre. Estamos en una época en donde los que son los custodios del Estado son los militares, son los que se encargan pues de tomar las grandes decisiones. ¿Y qué ocurre al momento? Hubo un periodo muy corto. En el 1940 fueron prácticamente 2 semanas, mientras que se conoció la Constitución y se votó. En 1977 también fue un periodo sumamente corto. Incluso después que se aprobó que iba a haber un plebiscito sobre los tratados Torrijos-Carter, ni siquiera se conocía el tratado. En realidad no era el tratado, eran los tratados, porque también estaba el tratado de neutralidad. Pero la gente no lo conocía porque el gobierno no los daba a conocer. Fueron conocidos unos pocos días antes, quizás 7 días, quizás una semana, quizás para el que estaba muy bien informado y muy bien conectado y podía tener acceso a esos documentos. ¿Qué ocurrió al momento de la votación? Bueno, que votó el 97% de las personas en 1977. Ustedes me van a decir, bueno, pero es que es posible que vote el 97% de las personas. Sí, puede ser muy extraño que vote el 97% de las personas, pero en algunos circuitos votó el 110%, el 120%, es decir, que está claramente indicado en qué lugares se votó más allá de las personas que estaban en el padrón electoral. ¿Cuál fue el dispositivo que se usó para favorecer el fraude? Bueno, en 1977 había una situación en cuanto al padrón electoral que era interesante porque hasta antes de eso, hasta antes de la Constitución de 1972, deben recordar que solamente votaban las personas que tenían 21 años de edad o más. De manera que no existía un padrón electoral con la nueva reglamentación que había impuesto la Constitución del 72, que era que las personas tenían el derecho al voto desde los 18 años de edad. Así que hubo que elaborar un padrón electoral y ese padrón electoral fue conocido en su totalidad después del plebiscito. Es decir, que se supo después del plebiscito cuántas eran las personas que verdaderamente tenían derecho a votar porque no existía ese padrón electoral en ese momento. Cuando se dieron cuenta de que esa nueva disposición de que las personas podían obtener su cédula y votar a partir de los 18 años y no a partir de los 21, descubrieron que había cientos de miles de personas que no habían sacado cédula. No, no funcionó. Entonces se tomó la siguiente decisión en 1977, unos días antes de la votación. Se dijo, se puede votar con el papelito en que uno dice que uno ha solicitado cédula. Es decir, que no se requería la cédula para votar. El papelito, ustedes saben, es una constancia
que no tiene ni siquiera foto, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ser un instrumento de control de calidad. Así que eso sirvió para que hubiera algunos desmanes en ese ejercicio electoral. Claro, en 1983 la situación es diferente porque votan a favor de, de las reformas constitucionales 7 de cada 8 personas. Es decir, nuevamente es un ejercicio abrumador, pero se da en situaciones en donde ya hay un poco más de control. Claramente es en el interés de las personas que detentan el poder desde la comandancia, la aprobación de ese referéndum, pero confluye con lo que eran los partidos políticos y lo que eran otros intereses importantes en el país. Yo pienso que esto lo he expresado en otras circunstancias con relación a otros trabajos sobre historia constitucional en el país. Yo pienso que 1983 es una fecha que nos confunde mucho. Nos confunde mucho porque hoy hemos olvidado qué fue lo que pasó verdaderamente en 1983 y lo voy a resumir en 2 líneas. No puedo explicar mucho eso ahora. En 1983 hubo primero un viraje que tiene que ver en realidad con, había ocurrido a finales de 1982, cuando el general Paredes pues decide avanzar con las reformas constitucionales y hacer una serie de cambios drásticos en el país. Eso significaba, por ejemplo, que la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento iba a desaparecer como tal. Eso significaba que el presidente de la República, bueno, desde el 78 se había decidido que eso se iba a decidir se iba a elegir el primer presidente en 1984. En fin, había una serie de decisiones en proceso, algunos cambios ya estaban en proceso, otros estaban todavía por tomarse. Así que hay una decisión en 1982, finales del 82, que cristaliza en el referéndum del 83 de hacer cambios políticos importantes. Pero en 1983 también hay otro giro. Y ese otro giro tiene que ver con el ascenso al poder de Manuel Antonio Noriega, que desde el primer momento no va a cumplir con ninguno de los compromisos que se habían estado generando en los meses anteriores. Y una muestra de eso es la aprobación de la Ley de las Fuerzas de Defensa en 1983 bajo Manuel Antonio Noriega. Entonces, en 1983 pasan muchas cosas. En determinado momento vamos al norte, después vamos al sur, después vamos al este, después vamos al oeste, muchos cambios. Y por eso nos enreda un poco la cabeza entender qué fue lo que pasó en el año 83. Bueno, 1992 y 1998 ya es la época de reconstrucción democrática, es una época en donde hay un consenso entre los partidos de que la democracia electoral se respeta y se trata de ejercicios donde hay verdaderamente una pureza del sufragio, donde todo el mundo acepta los resultados y donde de alguna manera todas las fuerzas políticas también contribuyen a proteger la pureza del sufragio. Lo mismo podemos decir del referéndum sobre el canal, ¿verdad? Sin embargo, también quiero marcar acá, no tengo una lámina aparte para esto, pero sí quiero marcar acá que hay 2 momentos de muy baja participación electoral. Como ven en la primera columna, donde están los 3 primeros ejercicios, 1940, 1977, 1983, se puede decir que hay una alta participación electoral. Todavía en el 83 es más del 60%, pero en 1992 baja mucho la participación electoral, menos del 50%. Y en el referéndum sobre el canal también bajó muchísimo la participación electoral. O sea que el hecho de que haya pureza en el sufragio no tiene que ver con la cantidad de participación en el torneo mismo. Son 2 fenómenos independientes el uno del otro. Perdón. Sí, esas son las cuatro diapositivas que tenía para mostrarles. Y entonces
a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Sí. Entonces, ahora pues voy a hacer una pausa allí, Salvador, si te parece bien, y abrimos para conversar sobre las preguntas que puedan tener los asistentes. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Ha sido una excelente conferencia. Ahora le ofrecemos la palabra a los asistentes a la actividad del día de hoy. El que tenga interés en hacer una pregunta puede levantar la mano virtual o de la otra manera. La licenciada Yaritza levantó la mano, ¿no? Miriam, sí, Miriam tiene la palabra. Eh, Buenas tardes, muy interesante su, su exposición, gracias. Quería saber si este sistema de democracia directa se está implementando en alguna parte del mundo hoy día, en Europa, y cuáles son las ventajas y desventajas comparado con el sistema republicano de presidencial, eh, comparado con este sistema. Uh-huh. Muchas gracias. Profesor. Sí, déjame compartir esto. Voy a hacer nuevamente, quiero mostrar esto otra vez. ¿Lo ven? ¿Se ve Sí. la presentación? Sí. Sí, bueno, en realidad yo no diría que la democracia directa es un sistema, no es un sistema político. Creo que el sistema político es sencillamente la democracia y sabemos que la democracia se puede combinar tanto con el presidencialismo como con el parlamentarismo. A veces no somos plenamente conscientes de una de las paradojas más extraordinarias que hay sobre la democracia. Sobre esto yo escribí en el diccionario electoral, la última edición que está de Capel, editado por Capel. Me tocó escribir La Voz República. Y lo que ocurre es que muchas veces tenemos en mente la contraposición entre república y monarquía de Montesquieu del siglo XVIII, ¿verdad? Que para Montesquieu eran las dos formas importantes de gobierno de su época, república o monarquía. Y eso era, Montesquieu se desmarcaba de lo que era la concepción griega antigua de monarquía, democracia, aristocracia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en el siglo XX? En el siglo XX nos ha pasado que tenemos monarquías constitucionales en la mayor cantidad de los países europeos y todas esas monarquías constitucionales nosotros las asociamos con democracias. ¿Se dan cuenta? Es decir, tenemos por otro lado repúblicas, es decir, nada de monarquías. Por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una república y entonces nosotros decimos, bueno, eso era una tiranía, era un régimen totalitario, ¿se dan cuenta? Y lo mismo podemos decir acerca de las repúblicas musulmanas, en donde el régimen de libertad obviamente es muy diferente de las monarquías constitucionales. Así que yo diría que las instituciones de democracia directa, véanlo no como un régimen político, porque no lo es, son sencillamente instrumentos de la democracia y es bueno tener uno, es mejor tener dos, es mejor tener los tres. ¿Qué significa tener los tres instrumentos? Bueno, tener la posibilidad de discutir ciudadanamente en el electorado qué queremos hacer con ciertas instituciones. Eh, es importante también tener un proceso para validar tratados internacionales o otro tipo de normas mediante referéndum. Y también es bueno tener instrumentos donde los ciudadanos pueden tomar la iniciativa y plantear preguntas para que sean decididas por el electorado. Es decir, la iniciativa ciudadana quiere decir que uno hace la pregunta. Quien responde va a ser
todo el electorado. Entonces, por ejemplo, los clásicos temas de la iniciativa ciudadana. Por ejemplo, alguien dice, en Panamá necesitamos introducir la pena de muerte. Es parte de las reglas de la democracia decir, sí, yo estoy a favor de la pena de muerte. El que lo quiere decir pues, tiene derecho a opinar sobre eso. ¿Y qué pasa el que quiere organizar una asociación a favor de la pena de muerte? Bueno, tiene derecho a organizar una asociación a favor de la pena de muerte, porque eso queda dentro de lo que es el ámbito de la libertad de expresión. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, y ellos quieren también plantear una iniciativa, bueno, tiene que haber unos requisitos, un margen de firmas que necesitan, y sí, puede llegar al momento en que se va a plantear a la ciudadanía si la gente quiere o no la pena de muerte. Y los ciudadanos van a decir, en su mayoría, no la queremos. Sorry, estamos bien como estamos. Solamente hacer el ejercicio ese, es decir, hacer la pregunta, con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero es un ejercicio y que la gente vaya, argumente, discuta, se informe, razona y decida, cada uno con su voto y decir a favor o en contra, ese es un ejercicio importante. Es decir, una iniciativa ciudadana que concluye con una consulta popular o con un referéndum. Por eso digo que la iniciativa ciudadana es muy importante también. No sé si respondí su pregunta. Ofrecemos nuevamente la palabra a los asistentes del día de hoy para que hagan alguna pregunta. El licenciado Bowen tiene la palabra. Ok, ¿me escuchan? Sí, le Sí. escucho. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Profesor Yanarea, es un placer que esté compartiendo con nosotros valiosos y atinados conceptos acerca de este tema tan importante como es la democracia directa. Mi pregunta se orienta más al concepto de democracia directa digital. Lo pregunto porque se ha planteado dicho concepto en diversos artículos y obviamente la práctica de la misma. Sí. Me resulta interesante este concepto porque es algo inaludible hoy en día no hablar de ello por el uso o auge de las redes sociales en sí, más aún si hablamos dentro de una esfera democrática. Pero ¿cree usted que eso repercute la esencia de la democracia directa en sí? Es decir, ¿trae más beneficio que desventaja o viceversa? Quisiera que me aportara su valoración respecto a esto, profe, y muchas gracias. Sí, miren, para responder a esa pregunta uno tiene que entrar a un terreno de eso que se llaman las convicciones personales, ¿verdad? Yo debo decir que yo personalmente pienso que si usted tiene un sistema político en donde nadie se puede equivocar, donde nadie puede cometer errores, donde nadie puede decir una estupidez, donde nadie puede hacer algo incorrecto, donde todo el mundo va a estar siempre en lo correcto, usted no tiene una democracia, usted tiene el más rígido régimen totalitario. La democracia no solamente supone lidiar con la incertidumbre. Hay cosas que no sabemos. Hay incertidumbre sobre el futuro. No sabemos cómo van a ocurrir ciertas cosas. La democracia no es un sistema cerrado de ciencia. La democracia le dice que sí, hay gente que, bueno, piensa mal, hay gente que no se informa, hay gente que comete errores, hay gente que dice tonterías. La pregunta es, ¿y la democracia tiene que lidiar con todo eso? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, pues, la democracia es para que todo el ser humano pueda expresarse. Por esa razón es que hay un tema que siempre hemos discutido ahí con Salvador, que la democracia no es acerca del ejercicio del voto solamente, sino que la democracia implica deliberación. Y esa deliberación, esa argumentación implica informarse. Es decir, ustedes me plantean algo a mí, yo voy a decirle, ok, veamos cuáles son las razones para una cosa y para otra cosa. Porque para cualquier tema, yo les puedo decir, siempre va a haber razones a favor y en contra. Hablemos del tema, por ejemplo, del bicameralismo.
Panamá estaría mejor o peor con un sistema bicameral. O el régimen parlamentario. Panamá estaría mejor o peor con un régimen parlamentario. Si yo me pongo en la actitud de solamente hablar de las cosas que yo quiero y que a mí me interesan, bueno, probablemente estoy siendo muy cerrado y los demás se van a dar cuenta y eso me desacredita. Pero si yo le digo, no, hay buenas razones para tener un régimen bicameral, así como hay buenas razones para mantenerlo unicameral. Hay buenas razones para un régimen parlamentario y hay buenas razones para mantener el régimen presidencial. Yo lo que quiero es que usted se informe de cuáles son esas razones. Y podemos discutir los ejemplos en la historia y podemos discutir las características de la cultura nacional y podemos discutir muchas cosas. Pero ve, ese es el ejercicio de la democracia, ese intercambio de opiniones, ese flujo de información, esa razonabilidad, esa apelación a los principios y a los valores. Eso también es democracia. Ha solicitado la palabra el licenciado Sebastián Rodríguez. Ahora ya estoy aquí en vivo y a todo color. Una preguntita para nuestro amigo Salvador Sánchez, perdón, nuestro amigo Jorge Llanareas. Salvador Jorge, también es amigo, sí. Es que yo siempre me confundo con Salvador y Sebastián y la gente se confunde también. Jorge, quería que nos hablaras un poco sobre el concepto de democracia semidirecta y ese esquema o esa posibilidad que vemos en el Estado suizo, donde hay una serie de particularidades que permiten hablar de democracia directa. Si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Vean, yo no he encontrado evidencia suficiente para decir que hay unas instituciones de democracia semidirecta que son diferentes a las que yo he estado hablando hoy. De lo que yo he hablado hoy también se usa, se le llama a veces semidirecta. Y hay gente que dice que no, democracia directa era lo que tenían los griegos cuando se paraban allí afuera en el ágora, en las montañas, allí entonces, y cada uno pegaba su grito y estaban a favor. Bueno, eso era democracia directa. Bueno, yo no estoy diciendo que vamos a tener un sistema de democracia directa, lo que estoy diciendo son instituciones de democracia directa. Así que no hallo que haya diferencia entre democracia directa y democracia indirecta. En cuanto al otro tema, yo también pienso que esto es un complemento. Creo que hay mucho que decir sobre cómo se relaciona las instituciones de la democracia directa con la representación política. Es decir, qué relación tiene que haber entre las decisiones que toman los representantes y las decisiones que toma eso que se llama el pueblo, se llama así desde el siglo XVIII, pero también le podemos llamar el electorado, si queremos ser más técnicos, si queremos utilizar un lenguaje más conceptual. Hablamos del electorado. Yo les recuerdo que el doctor César Quintero, en uno de sus últimos análisis sobre el poder constituyente, era muy adverso a utilizar la palabra pueblo. Él básicamente decía que no hay ningún pueblo que se haya dado una constitución. Eso nunca ha ocurrido. Pero en el mismo ensayo, el doctor Quintero, hacia el final del ensayo, hace la máxima glorificación que pueda haber del electorado, explicando que es el electorado el que debe tomar las decisiones sobre una reforma constitucional o una nueva constitución incluso, y que una vez que el electorado toma esa decisión, bueno, eso es lo que llamamos una democracia. Así que no hagamos del tema un asunto de nombres. Si usted le quiere llamar pueblo, bueno, vale. Si usted le quiere llamar electorado porque se siente más sólido en lo que está haciendo, también. Solamente que sí les recuerdo que cuando hoy hablamos de democracia, estamos hablando fundamentalmente de ciudadanos, donde no tenemos esa dimensión de ciudadanos, donde volvemos a reducir los problemas a comportamientos
de grupos, a comportamientos que pueden ser de clanes o de tribus, entonces, bueno, ahí se desfigura la democracia. La democracia sí supone el respeto a esa esfera de decisiones que descansa en el individuo. Un sistema en donde eso no es posible, bueno, entonces ya eso no sería ni siquiera una democracia. Muchas gracias. Ha solicitado la palabra la licenciada Belsi Castillo. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy interesante su conferencia, profesor Yaraneas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría la introducción de nuevas herramientas de participación directa como la iniciativa contribuir a incrementar la confianza de las instituciones que la facilitan y si también ellas pueden producir un mayor interés hacia la política? Muchas gracias. Miren, en efecto, yo pienso que nosotros como país, entre las muchas cosas que necesitamos, es repolitizar la esfera pública. Repolitizar la esfera pública, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un espacio público en donde los ciudadanos se relacionan con un grado importante de horizontalidad, es decir, si yo soy un vendedor de pescado y usted es un policía que viene a reprimirme, por más que estamos en el espacio público, ahí no hay horizontalidad. El espacio público supone una relación de horizontalidad entre las personas. Usted podrá tener más dinero que yo, pero si usted no es capaz de expresarse, si usted no es capaz de argumentar, probablemente la gente no le va a prestar atención. Usted podrá venir de una escuela pública, pero si usted sabe muy bien lo que va a decir y lo dice muy bien, la gente le va a poner más importancia a lo que usted dice que otra persona. Así que esa horizontalidad del espacio público necesitamos repolitizarla. ¿Qué quiere decir repolitizarla? Que sea el lugar en donde se tomen las decisiones fundamentales del Estado, que sea un ejercicio del poder. Y para que eso ocurra, la gente tiene que sentir, no solamente leerlo en una norma constitucional, la gente tiene que sentir que ese espacio público está allí para eso, para incidir en las decisiones fundamentales que se toman. Usted no tiene, o sea, ahora eso me va a llevar a relacionarme con el tema de los partidos y la representación. A mí me parece que los partidos políticos son un aparataje fundamental para la democracia. Es difícil concebir la democracia sin partidos políticos, pero lo que no puede ser es que no haya espacio democrático fuera de los partidos políticos. Fuera de los partidos políticos también tiene que haber espacio democrático. Fuera de los partidos políticos también los ciudadanos importan, tienen ideas, tienen decisiones, quieren incidir. Así que si de lo que se trata es de reinvigorar la democracia, de darle más fuerza a la democracia, bueno, tiene que abarcar más allá de los afiliados a los partidos políticos. ¿Qué pasa con los representantes políticos? Si el representante político toma la decisión de ahogar todos los espacios de democracia directa, al final se está haciendo daño a sí mismo. Al final está deslegitimando la democracia. El que es representante político, el que es miembro de un partido, el que cree en la representación partidaria, el que cree que la salud de la democracia depende de la salud de los partidos, también tiene que creer que los ciudadanos necesitan ese otro espacio fuera de los partidos. Y también tiene que creer que es posible, es perfectamente legítimo que ciertas decisiones, no digo todas las decisiones, pero ciertas decisiones se tomen mediante una consulta popular o un referéndum. Y por eso es importante la iniciativa ciudadana, porque si la iniciativa no sale de los órganos del Estado y no sale de los partidos políticos, los ciudadanos que no son parte de ese mundo también tienen derecho. Así que piensen ustedes que mientras más débil es el espacio público, mientras más sin sentido, no tiene ningún sentido para un ciudadano involucrarse en la política porque no es representante, no es miembro de un partido, no le gusta lo que ve, bueno, entonces todo eso actúa en detrimento de la democracia, porque al final es parte de un sistema.
Creo que esa es la idea que para mí es más importante transmitirle, que se trata de un sistema. Yo estoy totalmente en contra de los que plantean que hay dos tipos de democracia, democracia participativa y democracia representativa. No, no son dos tipos de democracia. Son dos dimensiones de la democracia, porque cuando se idearon estas instituciones de representación, fue para participar, fue para que la gente participara. Es decir, la organización de partidos políticos y la organización de las elecciones para definir a los representantes era una estrategia de participación en la democracia. El problema es que hay gente que ha creído que eso es lo único que debe existir y todo lo demás debe ser abolido. Y ahí es donde está el error y ahí es donde está la debilidad de la democracia. Por supuesto, crean mucho más incentivos para la buena política, para la buena representación democrática, que haya espacios de los ciudadanos, que haya iniciativa ciudadana, que haya postulación libre para el que quiere, al que cree que puede llegar, bueno, a ver si llega. Yo siempre he pensado que la postulación libre nunca va a ser un reto para la Asamblea, porque nunca van a tener mayoría. La mayoría siempre va a ser una mayoría partidaria. Y que va a ser una especie de un recordatorio de que hay una gente descontenta, una gente que sinceramente no tiene un buen concepto de los partidos, pero hasta ahí no produce decisiones políticas fundamentales. Y de lo que se trata no es demostrar sentimientos o emociones, de lo que se trata es incidir en la toma de decisiones del Estado. Por eso es que se necesitan las instituciones de democracia directa. Muchas gracias, profesor. Ahora mismo no veo a nadie con la mano alzada, así que aprovecho. Está don Néstor Solís. Bienvenido, Néstor. Te damos los micrófonos para que puedas hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, profesor. Lo que usted acaba de decir, profesor Yanareas, me lleva a lo que, bueno, de hace algún tiempo se viene viendo en nuestros países, incluso Panamá, en donde se da una lógica de liderazgos de popularidad, como lo denomina el argentino Cherésky, que de alguna manera u otra están predominando sobre las organizaciones partidarias. Claro, como usted bien lo dice, hasta cierto punto, tal vez no como para tomárselo, sino para formar parte de las decisiones, pero sin embargo, sí está o sí ha habido algunos de estos liderazgos populares que sí son tomadores de decisiones, como vemos el caso de Estados Unidos o Brasil. ¿Qué opinión le merece a usted esto en relación a los partidos políticos y el debilitamiento que están teniendo? Bueno, Gracias. miren, objetivamente, como les mostré en la línea del tiempo, las instituciones de la democracia directa jugaron un papel, digamos, dudoso por los fraudes electorales precisamente, por la mayor parte de nuestra historia. Pero eso no tiene que ser así y no ha sido siempre así. En la última tercera parte de nuestra historia de república independiente, de Estado independiente, hemos logrado como país fortalecer el Tribunal Electoral, que espero que sea algo muy querido en el corazón de ustedes. Si eso es algo reciente, nosotros debemos ver eso como un instrumento de cambio, es un instrumento de democratización, es un instrumento que es acerca de definir de una manera más democrática los destinos del país. Pero eso significa una visión un poco diferente del Tribunal Electoral. Es decir, lo que tutela el Tribunal Electoral no son los partidos políticos. Lo que debe tutelar el Tribunal Electoral, de acuerdo al régimen constitucional que tenemos, es al electorado. Por eso se llama Tribunal Electoral. Y lo que debe tutelar el Tribunal Electoral es justamente la posibilidad del ciudadano de expresarse, organizarse e incidir en la toma de decisiones, incluso cuando no son parte de los partidos políticos. Y yo quiero pensar que estamos en ese camino, estamos en ese proceso.
Muchas gracias. Antes de darle la palabra a don Sebastián Rodríguez, quien está haciendo también otra pregunta, quisiera preguntarle al profesor Yanareas algo referente a su exposición. En algún momento de la charla pareció colocar el instrumento de la revocatoria de mandato como en otra cesta, diferente a las tres alternativas que nos brindaba en un primer momento como herramienta de participación democrática. No sé si puede ahondar en qué consiste quizá el enfoque que coloca la revocatoria de mandato en otro escenario. Sí, efectivamente, la revocatoria de mandato es parte de las instituciones de democracia directa. Lo que ocurre es que cuando la democracia directa está, digamos, dirigida a lo que son la toma de decisiones en el Estado, mientras que la revocatoria de mandato en realidad está dirigida es a remover a una persona de un cargo para el cual ha sido elegida. Entonces, digamos que es allí donde entra la diferencia entre lo que es el ejercicio del poder para definir la agenda, para definir las cosas que el Estado debe decidir, y el ejercicio del poder para colocar o remover a las personas de los cargos. Entonces, no es que no sea democracia directa, sino que en realidad como que está alineada de una manera diferente. También ocurre que la revocatoria de mandato no se usa con tanta frecuencia en los regímenes presidenciales a nivel de presidente. Se usa más que todo a nivel de representante, de miembro de la Asamblea. Y en los sistemas parlamentarios, la revocatoria de mandato no funciona como una revocatoria de mandato, sino funciona de una manera, digamos, la revocación del poder del jefe de gobierno funciona de una manera diferente. Así que no hace que no sea necesario el instrumento de revocatoria de mandato porque existen otros instrumentos para producir el mismo efecto. Bueno, Muchas gracias. Le pasamos la palabra entonces a don Sebastián Rodríguez, que tiene la mano alzada. a ver, don Sebastián, no le escucho. Listo. Usted no me quería reactivar el audio. Salvador. Jorge, yo quería hacer una pregunta y bueno, quería adentrarme un poco en el tema del control de constitucionalidad y la democracia, a ver si pudiéramos hacer un pequeño enlace sobre eso, sobre esas figuras. Bueno, la última vez que alguien trató de enlazar esos dos conceptos fue Sieyès a finales del siglo XVIII. Después de eso han seguido caminos separados. Y más recientemente hizo algo en esa dirección, intentó hacer algo, planteó ideas interesantes. Un constitucionalista panameño, lamentablemente fallecido a inicios de año, un buen amigo nuestro, un buen amigo de Salvador y las personas de nuestra generación. Me refiero a Miguel González Marcos y a su obra En nombre de la democracia. En nombre de la democracia no es una obra en realidad sobre la democracia, sino de los tipos de control constitucional. Y ese es un tema que digo nos llevaría a otra serie de Netflix, Salvador, así que no voy a abundar más en eso porque es un tema muy largo. Porque es importante vincular los temas de la justicia constitucional a los temas de la democracia, pero no tiene que ver con la democracia directa de una manera muy obvia. Básicamente la propuesta de González Marcos era la posibilidad, o sea, considerar, él no lo decía como algo definitivo, pero considerar la posibilidad de establecer un jurado constitucional, es decir, que las decisiones sobre inconstitucionalidad las tome un jurado que esté constituido parcialmente por personas que no son abogados, sino que son miembros de la ciudadanía.
Entonces, eso a mí me parece una propuesta interesante, que obviamente tiene muchas implicaciones y muchas ramificaciones, pero es lo que está escrito en su obra y lo dejo de ese tamaño. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Yanareas. En este momento, en la lista de solicitantes del uso de la palabra, al menos virtualmente, no hay nadie en espera. No veo Pero yo tampoco... quiero Sí, decir algo. ok. Sí, sí. Fíjense, nadie me ha preguntado nada, pero yo voy a dejarlos con la preocupación. Todos somos conscientes de que las constituciones las escriben seres humanos que son susceptibles de cometer errores. Y hay veces que cuando uno ha estudiado pues una X materia, uno puede ver en la constitución errores. Errores quiere decir que las personas no sabían exactamente lo que estaban diciendo y dijeron cosas que no tienen sentido. Yo quisiera que ustedes buscaran la constitución en donde habla de la consulta popular. Lo que la constitución dice es que se llevará a consulta popular mediante un referéndum. La Constitución utiliza esa expresión, consulta popular mediante un referéndum. Básicamente, esa fórmula es una cantinflada, porque la consulta popular es una cosa y el referéndum es algo diferente. Y al final, lo que ha ocurrido es que no hay consulta popular, no hay un espacio propio para la consulta popular. Y son dos instituciones que tienen reglas diferentes. Así que ese es lo primero que los quiero dejar con esta preocupación. Hay un grave error en la Constitución con eso de decir consulta popular mediante un referéndum. Lo segundo que también me interesa señalar es que la iniciativa ciudadana debe ser regulada, debe ser reglamentada además, de una manera que tenga sentido para hacer discusiones importantes en el país. Es decir, no hay que tenerle miedo a que el electorado decida sobre ciertas cuestiones. Todo buen político sabe que al final, si se represa mucho la opinión de la gente, si se represa mucho eso que se llama la calle, etcétera, bueno, las consecuencias van a ser bastante negativas para todos. Creo que la introducción clara de la iniciativa ciudadana va a permitir que la democracia panameña se fortalezca. Entonces, fíjense que son dos tareas. Una tarea es distinguir la consulta popular o plebiscito del referéndum, que sean dos instituciones claramente distinguibles. Y una segunda tarea es introducir el concepto de iniciativa ciudadana. Yo pienso que esta discusión se puede hacer si nosotros analizamos qué fue lo que pasó con los ejercicios de democracia directa que tenían que ver con el Canal de Panamá. Cuando se discutió el referéndum del 2006, yo escribí mucho sobre esto. Todos esos artículos están por allí en internet, se pueden mirar. Pero voy a tratar de resumírselos de una manera muy sencilla. En 1977 se hizo un plebiscito porque eso es lo que ordenaba la Constitución del 72. Plebiscito o consulta popular. Pero ¿qué ocurre? En realidad, parte de las características de la consulta popular es que se está pidiendo una opinión de la gente. ¿Estás a favor de esto o en contra de esto? Esto es lo que queremos saber solamente. Pero lo que se estaba llevando a opinión de la gente era un tratado, es decir, eran normas jurídicas. Y esas normas jurídicas, por supuesto que iban a ser vinculantes. De manera que lo que tenía sentido, ya que se trataba de un marco normativo,
era que eso fuese un referéndum y no un plebiscito. Pero claro, la consecuencia de que fuese referéndum, ¿cuál es? Que donde la gente dice que no, se hundió el tratado. En cambio, cuando es plebiscito, uno siempre puede alegar, bueno, participaron pocas personas, vamos a tener que repetir el ejercicio otra vez, etcétera, etcétera. Así que yo diría que en 1972 se tomó una decisión de darle carácter de plebiscito, porque precisamente ese poder que se constituyó mediante la constitución de ese año no estaba del todo sólido y se dieron ese margen de flexibilidad cuando finalmente llevaron los tratados a plebiscito, pues hubo mucha discusión sobre la naturaleza de ese ejercicio. Y se hizo un plebiscito cuando debió ser un referéndum. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el doblez que tiene esta historia? Y lo mencioné antes cuando hice la exposición. Bueno, en el 2006 se hizo un referéndum. Usted me va a decir, profesor, pero ¿usted de qué se queja? Usted acaba de decir que debió haber sido un referéndum y ahora nos va a decir que debió haber sido un plebiscito. Sí, ¿por qué? Porque cuando se reformó la Constitución de en 1983, los juristas que participaron en esa comisión tenían absolutamente claro de que lo que se hizo en 1977 debió haber sido un referéndum. Por eso cambiaron el texto de la Constitución y entonces introdujeron el mecanismo del referéndum y el plebiscito desapareció. Todo era acerca del referéndum. Pero ¿qué ocurre? En 1983 lo que se decía en Panamá, porque ya se hablaba de un canal a nivel, de una ampliación, de un tercer juego de esclusas, todo eso ya era parte de las cosas que se hablaban en Panamá. Todo el mundo pensaba que eso se iba a hacer mediante un tratado. Se discutía si iba a ser un tratado con Estados Unidos, si iba a ser un tratado con Japón, si iba a ser un tratado con quién. Pero todo el mundo sabía que era un tratado y por eso el énfasis en el referéndum. En 1983 nadie sospechaba ni sabía qué era lo que iba a pasar un par de décadas después. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, que la transición hacia el canal panameño fue un verdadero éxito. Yo nunca encontraré las palabras suficientes para decir esto. Panamá hizo un gran aporte a la historia universal haciendo una transición de un canal, digamos, colonial a un canal de una república independiente, pequeña, frágil, débil, pero lo hicimos y se hizo como debía ser. Pero entonces la autoridad del canal se convirtió en un ente tan bien estructurado, quizás que no se parece a ninguna otra institución de la República de Panamá, que ellos podían hacer la ampliación del canal. Ellos no necesitaban que Japón, ni que Estados Unidos, ni que nadie viniera a hacer eso. Pero eso no se sabía antes. Entonces, en el 2002, cuando se reformó la Constitución, y les digo porque yo fui parte del grupo de personas, estaba Salvador también, estaba Sebastián, hubo muchas personas que participaron, que aportaron a este proceso. Cuando a mí me preguntaron sobre qué necesidad había de convocar a un referéndum para que la autoridad del canal, ¿ok?, ampliara el canal, yo dije, necesidad ninguna. Necesidad hay si se hace un tratado. Pero si no hay ningún tratado, si es la construcción de una obra pública, grande como es, de varios miles de millones de dólares, bueno, lo único que hay necesidad que hacer es hacer transparente, mostrar los planes, mostrar las expectativas que hay, y eso es ejecución, eso es gestión pública. Eso no requiere ningún tratado y por lo tanto ningún referéndum. El referéndum es solamente para validar normas fundamentales. Si ustedes quieren insistir con el tema de llevarlo a la consulta de la gente, bueno, establezcan un principio de consulta popular, de plebiscito, para que la gente opine si está a favor o en contra de ese proyecto de inversión pública. Y cuando esa discusión comenzó a avanzar, a mí me reportaron que
el presidente de la República, Martín Torrijos, quería asegurarse que la reforma constitucional que se iba a hacer iba a garantizar que si la ACP iba a hacer esa ampliación del canal, tenían que ir a referéndum. Y yo dije, eso es una barbaridad. Tienen que hacerlo o por plebiscito o es solamente una gestión pública que debe ser transparente. Pero modificaron el texto de la Constitución nuevamente. El texto ese cambió en el año 2002. Búsquenlo. En el ensayo que yo hice están las normas transcritas. Lo modificaron para incluir justamente algo que no existía en el modelo del 83. Y eso que no existía en el modelo del 83 era que si lo hacía la autoridad del canal tenía que ser llevado a referéndum. Ustedes me dicen, bueno, sí, suena un poco loco, pero las cosas que están mal pensadas desde el punto de vista de la regulación normativa producen cosas cómicas o hilarantes al momento de llevarlas a la práctica. Cuando le preguntaron al presidente de la República, Martín Torrijos, en qué consistía ese proyecto de ampliación del canal en el que todos íbamos a votar, porque obviamente se anunció que iba a ser llevado a referéndum, el presidente de la República dijo, allí están en internet las 55,000 páginas del proyecto para que usted las lea y se informe. Eso desnaturaliza totalmente la idea del referéndum, porque la inmensa mayoría de las personas no se va a leer 55,000 páginas de un proyecto que no puede entender. Por eso es que lo que había que hacer allí era una consulta popular o plebiscito y no un referéndum que es para la validación de normas. Así que esa es la segunda parte de la conferencia que quería darles. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar la ocasión para tomar nota de la presencia en el auditorio del doctor Guillermo Márquez, ex magistrado del Tribunal Electoral, de la doctora Yara Campo, actual directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, del licenciado Santana Díaz, subdirector de organización electoral del Tribunal, varias otras autoridades, incluso prestigiosos miembros de organismos electorales de la región, desde Ecuador. Fernanda, un saludo. Igual Liliana de Costa Rica. Son todos bienvenidos a estos eventos y se agradece su presencia el día de hoy. Una última pregunta, si se nos permite, doctor Llanareas. Cuando mencionaba el ejercicio más reciente o los ejercicios más recientes de democracia directa con referéndum, en los que en Panamá los resultados electorales estaban por debajo de la mitad del padrón electoral, sí. Se llega, digamos, a la discusión sobre qué tipo de participación podría ser suficiente para hacer vinculantes los resultados en este tipo de consultas o de referéndum, dependiendo del caso. En algunos países donde se ha colocado una barrera electoral significativa para dar por aprobados los proyectos o textos que se someten a la consideración de los ciudadanos, se ha dado al traste con algunas iniciativas, no por no haber obtenido mayoría positiva, sino por no haber obtenido mayoría suficiente en términos de participación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo estoy totalmente a favor de que haya un umbral a partir del cual la votación es válida y por debajo del cual se trataría de una votación nula, es decir, una votación que no produce ningún efecto. Puede producir como consecuencia que se disponga a hacer otro ejercicio en otra fecha posterior, es decir, no se trata de cosa juzgada. Pero, ¿por qué es importante establecer el umbral? Porque de lo que trata las instituciones de la democracia directa no es de un trámite, ¿se dan cuenta? Si yo digo, bueno, todo el mundo está de acuerdo con esto, no es una discusión. Bueno, entonces, ¿por qué lo estamos llevando a referéndum? Si todo el mundo está de acuerdo,
cuál es la razón de ser. Eso fue lo que le pasó al referéndum sobre el canal. La gente salió a votar muy poco porque todo el mundo estaba de acuerdo prácticamente y nadie veía ninguna... era algo ocioso discutir. Muy pocas personas se opusieron, muy pocas organizaciones se opusieron. Sí hubo algunas que se opusieron, pero fueron muy pocas. Y no tenía sentido, no cobraba sentido para la inmensa mayoría de la gente discutir sobre eso o tomarse el trabajo de ir a la urna de votación por eso. Por eso yo insisto en que no debemos hacer la consulta popular o del referéndum algo que sea solamente materia de trámite, porque estamos básicamente destruyendo la institución. Tiene que ser cosas importantes, tiene que ser acerca de los rumbos de la nación. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la política social son temas que son temas para referéndum. Temas que de organización política también pueden ser materia de referéndum. Porque generan esa discusión. Si tú me preguntas cuál es el porcentaje, bueno, por decir algo, yo pienso que entre el 35 y el 40% debiera estar ese umbral. Si el 40% de las personas va y vota, bueno, es un caudal importante de votos. No es ideal, pero es un caudal importante de votos. Si menos de eso vota, si menos del 35% vota, debe considerarse que es un ejercicio fallido. Muchísimas gracias. Ya acercándonos a la hora y media de sesión y no habiendo otra persona solicitando el uso de la palabra, doctor, le ofrecemos el micrófono para unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias, Salvador. Miren, mucho del pensamiento que yo he tratado de transmitirle es un pensamiento, primero que todo, anclado en la historia, es decir, un examen de cuáles han sido las instituciones que hemos tenido, qué ha pasado con ellas. No es una historia bonita, porque la historia nunca es una historia bonita, es la historia que tenemos, pero también es acerca de evolucionar, es acerca de sentir cómo como república hemos crecido, cómo como república cada vez hemos posicionado los conceptos de democracia, pese a algunos desmayos que también los ha habido, y que algo que tiene que ser muy importante para la democracia hoy no es solamente los temas sociales. Algo que tiene que ser muy importante para la democracia hoy es tener instituciones políticas democráticas. No se trata solamente de resolver problemas sociales. Tiene que haber instituciones políticas democráticas como parte de la fórmula de fortalecimiento de la democracia. Porque de otra manera, la democracia se puede extraviar. Ese es el mensaje final. Bien, llegado a este punto, quisiera agradecer a nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, de los magistrados y de todo su equipo de trabajo, al profesor Yanareas por esta excelente intervención del día de hoy y a todos aquellos que asistieron a participar de Panamá y de fuera de Panamá en otro evento más de extensión y de diálogo sobre asuntos de interés para la democracia panameña. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.